Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos sumergimos en el mundo de Don Quijote, Ajá. pero con un enfoque un tanto particular. Interesante. En lugar de analizar la obra desde la perspectiva literaria tradicional, Ya veo. vamos a usar la lente del eneagrama para entender mejor a este icónico personaje. Entiendo. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que un personaje literario sea realmente inolvidable? Pues sí, la verdad. Creo que al descifrar sus motivaciones a través de sistemas como el eneagrama, Ajá. podemos comprender mejor su complejidad, sus luces y sus sombras. Tiene sentido. Y en el caso de Don Quijote, esto nos ayudará a entender Sí, sus acciones, a veces descabelladas, desde una perspectiva completamente nueva. me gusta la idea. Para empezar, ¿podrías explicarnos brevemente el eneagrama? Claro. Y en particular el eneatipo 6 social, también conocido como el leal. Por supuesto, el eneagrama describe 9 tipos de personalidad interconectados, Ajá. cada uno con sus propias motivaciones, miedos y patrones de comportamiento. El 6 social se caracteriza por una profunda necesidad de seguridad, Ya. una fuerte adhesión a sistemas de creencias, lealtad a la autoridad, Ajá. a menudo una tendencia a la ansiedad y al miedo. Si pensamos en Don Quijote, Sí, muchos de estos rasgos saltan a la vista, ¿no? totalmente. Su inquebrantable fe en la caballería, Sí, su dependencia de su sistema de creencias, sus ansiedades ante un mundo cambiante. exacto. Es como si Cervantes, quizás inconscientemente, Sí. hubiera plasmado en Don Quijote la esencia misma del ser social. Es fascinante. Su obsesión con los romances caballerescos. Ah, No se limita a la admiración, sino que internaliza por completo esa visión del mundo, ya veo. convirtiéndose en un siervo de una causa superior, Mm. aunque esté más arraigada a la fantasía que en la realidad. Es decir, su sentido del deber y la justicia lo impulsan, Sí, pero esa justicia está distorsionada por la lente de la ficción. exactamente. Y esto conecta con la dependencia del ser social a un sistema de creencias. que puede ser tan fuerte que Yo- se resisten a cualquier evidencia que lo contradiga. Precisamente, recordemos, por ejemplo, cuando Yes. Don Quijote insiste en que los molinos de viento son gigantes. Claro. No es una muestra clara de cómo la rigidez mental del ser social, Sí. esa certeza inquebrantable, Ajá. puede anular el juicio racional. Totalmente. Es como si fueran inmunes a la contradicción externa. Exacto. Y lo curioso es que esta fe en la autoridad no es pasiva, sino proactiva. Claro. Don Quijote no se limita a querer, No. sino que busca validación para sus ideales. Sí, Intenta convencer a otros, especialmente a Sancho Panza, sí. para que compartan su realidad construida. Exacto. Ahí vemos esa necesidad profunda de ser visto, Ya, de ser reconocido en su sistema de creencias. entiendo. Y esto nos lleva a una de las raíces de muchas de las acciones de Don Quijote. Entonces, es el miedo. Miedo. Pero Don Quijote aparenta ser valiente, audaz. Ya. ¿Cómo se relaciona eso con el miedo? Aunque parezca contradictorio, Sí. el miedo es el motor principal del ser social. Ajá. Un miedo a menudo enmascarado por la lealtad a una ideología que les proporciona seguridad. Entiendo. En el caso de Don Quijote, Sí. sus delirios actúan como un mecanismo de defensa contra la incertidumbre. Está sugiriendo que las aventuras de Don Quijote son, en realidad, Sí, una forma de protegerse del miedo. exactamente. Su rígida creencia en la caballería Ya veo. lo blinda contra el caos de un mundo en constante cambio. Ajá. Un mundo que ya no se alinea con los valores medievales que él tanto atesora. Es como si su fe inquebrantable en una autoridad externa, Sí, en este caso la caballería, lo convirtiera en el arquetipo del ser social. exacto. Prefiere vivir en una ilusión estructurada Sí, que afrontar la inestabilidad de la modernidad. Totalmente. Y este miedo a lo ambiguo va más allá de su vida personal, ¿verdad? así es. Hay un miedo existencial a la irrelevancia, al asumir el rol de caballero. Sí. Se inserta en una gran narrativa que le da sentido a su vida. Para el ser social, la identidad a menudo está ligada a sus sistemas de creencias. Ajá. Desviarse de ellos es una amenaza existencial. Claro, como cuando se niega a reconocer el paso del tiempo Sí. y la erosión de los ideales caballerescos, Exacto. se aferra a un pasado idealizado a pesar de la evidencia de lo contrario. Totalmente. Es una lucha contra la irrelevancia. Sin duda. Y esta lucha nos lleva a otro rasgo distintivo del ser social, la necesidad de evangelizar. Efectivamente. No se conforman con creer, Ya. sino que se convierten en evangelistas de su ideología. Don Quijote es el ejemplo perfecto. Absolutamente. No se guarda sus creencias para sí mismo, Esto no. sino que recluta a Sancho Panza como escudero Sí. y se embarca en una misión para corregir el mundo.
Ajá. de acuerdo con su visión de la caballería. Exacto. Sus innumerables intentos de educar a quienes le rodean sobre las virtudes de la caballería. Ajá, A pesar del escepticismo constante, claro. demuestran esa profunda necesidad de validación social. Y esto no se limita a la persuasión. Entiendo A menudo vive en confrontación. su incapacidad para tolerar la disidencia. Cierto, Recuerda sus conflictos con aquellos que desafían sus delirios. por supuesto. Los venteros, los aldeanos. Esto refleja el potencial del 6 social para volverse militante Ya. en sus sistemas de creencias. Ajá. Interpretan la posición como una amenaza existencial Sí. que debe ser superada. Y Don Quijote está dispuesto a llegar a extremos Sí, para defender su marco ideológico, totalmente. incluso a sufrir daño físico. Sin duda. Su viaje es a la vez trágico y cómico. Exacto. Lo trágico reside en su incapacidad para ver la realidad. Sí, Un sello distintivo de la adhesión rígida del 6 social a sistemas de creencias ajá, que pueden ya no serles útiles. claro. Y lo cómico surge de la forma exagerada Sí, en que intenta imponer su mundo a los demás. totalmente. Sus acciones, aunque descabelladas, provienen de un lugar genuino de lealtad y compromiso. Uy, Eso lo convierte en una figura entrañable, pero lamentable. sin duda. Esta naturaleza dual del 6 social, Sí, su idealismo junto con su miedo a desviarse de su código, captura la esencia de Don Quijote. y este aspecto tragicómico se intensifica con las reacciones de quienes lo rodean. Ya veo. Algunos, como Sancho Panza, Sí. se entregan a sus fantasías por lealtad, Ajá. mientras que otros lo explotan o se burlan de él. Resaltando la desconexión entre su mundo interno y la realidad externa. Esa tensión constante entre su autopercepción y la percepción social Sí. refleja la lucha del 6 social Ya. entre la pertenencia y la individualidad. Entiendo. Desean la seguridad de la afirmación colectiva, pero pueden alienarse a sí mismos Sí. a través de la extremidad de sus convicciones. Don Quijote, en esencia, es la encarnación del 6 social. Exacto. Su adhesión inquebrantable a una ideología externa. Su búsqueda de certeza a través de los principios caballerescos. Su necesidad de convertir a otros a su visión del mundo. Y las consecuencias tragicómicas de su fanatismo. Su historia es una exploración profunda de la lucha del 6 social. Totalmente. El equilibrio entre la fe y el delirio, Sí. la lealtad y la rigidez, Ajá. la seguridad y la fantasía. En su búsqueda quijotesca, vemos tanto la nobleza como la locura de una mente Ya. que encuentra seguridad no en la realidad, Ajá. sino en la certeza de la creencia. Interesante. Y es precisamente esa lucha la que hace que Don Quijote sea un personaje tan fascinante. Sin duda. Su historia nos ofrece una oportunidad única para comprender las complejidades del 6 social. Al analizar sus acciones y motivaciones a través de esta lente, Ajá. podemos ver cómo la necesidad de seguridad, el miedo a lo desconocido Ya. y la búsqueda de certezas dan forma a su comportamiento. Es fascinante cómo Cervantes, sin saberlo, Sí, creó un personaje que refleja también este tipo de personalidad. totalmente. Y yendo un poco más allá, Ajá. ¿no hay algo de Don Quijote en cada uno de nosotros? Sin duda todos en algún momento. Nos hemos aferrado a creencias o ideas que nos brindan consuelo, Es cierto. incluso si no se ajustan completamente a la realidad. A veces preferimos la comodidad de lo familiar Sí, a la incertidumbre de lo desconocido. exacto. Pero ¿hasta qué punto? Esa era la cuestión, Don Quijote nos muestra las posibles consecuencias de esa lucha. sin duda. La nobleza de perseguir ideales, incluso si son ilusorios, Ajá. pero también el peligro de perderse en ellos. Precisamente. Y ahí radica la complejidad del personaje. Claro. No es solo un loco, Mm. sino alguien que lucha por mantener sus ideales Sí. en un mundo que ya no los comparte. Hablando de ideales, Ajá. hay algo admirable en la tenacidad de Don Quijote, Totalmente. en su negativa a renunciar a sus sueños, Sí, por muy descabellados que parezcan. absolutamente. Su historia nos recuerda que la pasión y la convicción pueden ser fuerzas poderosas, Ya veo. incluso cuando se basan en ilusiones. Podríamos decir entonces que Don Quijote es un héroe trágico. Es una pregunta interesante. Sufre por sus ideales, Sí. pero al final no hay cierta grandeza en esa perseverancia. Y nos lleva a reflexionar sobre qué define a un héroe. Claro. ¿Es la victoria o la derrota? ¿O la valentía de perseguir sus ideales por muy quijotescos que sean? Quizás la respuesta no es tan simple. No lo creo. Don Quijote nos invita a cuestionar nuestras certezas Sí. y a abrazar la complejidad de la vida,
Totalmente. con sus luces y sombras. Exacto. Y a comprender nuestras propias motivaciones, Sí. en Don Quijote vemos reflejada esa lucha interna entre la realidad y la fantasía, Entiendo. entre la seguridad y el riesgo. Y esa búsqueda constante de un mundo mejor, Sí, aunque sea un mundo diferente al que habíamos imaginado. justamente su historia nos recuerda que todos llevamos un poco de Don Quijote dentro, con sus sueños imposibles, Ya está. sus miedos ocultos Sí. y su inquebrantable fe en un mundo mejor. Al final, ¿qué podemos aprender de su viaje, Buena pregunta. de sus errores, Sí, de su inquebrantable espíritu? Ajá. ¿Cómo podemos aplicar estas reflexiones en nuestra propia vida? es una pregunta que nos invita a mirar hacia adentro, Ya veo. a comprender mejor nuestras propias búsquedas, ¿Entiende? a encontrar un equilibrio entre la seguridad y la aventura. Y a recordar que, en el fondo, la línea entre la locura y la genialidad Ajá. puede ser tan delgada como la hoja de una espada. Como la que empuñaba nuestro querido caballero andante. Sin duda. Hablando de caballeros andantes, sí. hay otro aspecto fascinante de Don Quijote que me gustaría destacar. Ajá. Si consideramos su personalidad como un 6 social, Ujú. su historia nos ofrece una perspectiva única Ya. sobre la evolución de este tipo de personalidad. ¿Te refieres a cómo su viaje lo transforma, Sí, a pesar de que se aferra a sus delirios? exactamente. A lo largo de sus aventuras, Ajá. Don Quijote se enfrenta a innumerables desafíos, Claro. a burlas, a peligros e incluso a la violencia. Pero nunca abandona por completo su idealismo, Es cierto. su creencia en un mundo mejor. Y aunque parezca contradictorio, a pesar de su rigidez, Don Quijote también muestra momentos de flexibilidad, de duda e incluso de autocrítica. ¿Recuerdas cuando al final de su vida Sí. reniega de sus fantasías caballerescas? Sin duda, es un momento crucial. Es como si finalmente Sí, la realidad se impusiera a sus delirios. exacto. Y esto nos muestra que incluso los 6 sociales, Ajá. con su apego a la seguridad y a las creencias, Sí, son capaces de evolucionar, totalmente. de cuestionarse a sí mismos, Mm. de abrirse a nuevas perspectivas. Y de encontrar la paz, Sí. incluso cuando sus sueños se desvanecen. En ese sentido, la historia de Don Quijote nos ofrece un mensaje esperanzador. Un mensaje que nos dice Ajá. que incluso en la adversidad, incluso cuando nos aferramos a ilusiones, podemos encontrar la redención. Y que la verdadera grandeza no reside en la rigidez, ¿Cierto? sino en la capacidad de adaptarnos, Sí. de aprender y de crecer como seres humanos. Total- Don Quijote, en su viaje final, Ah. nos enseña que la sabiduría reside en aceptar la realidad, Mm. con todas sus imperfecciones. Y en encontrar la belleza en los pequeños momentos, en las conexiones humanas, Ajá. y en la búsqueda constante de un mundo mejor, Ya, aunque sea un mundo diferente al que habíamos imaginado. claro. Una lección que sin duda resuena con fuerza en nuestro tiempo. Un tiempo en el que la incertidumbre, la desinformación Sí. y la polarización nos invitan a aferrarnos a certezas, a veces ilusorias. Pero como nos muestra Don Quijote, Sí. la verdadera libertad reside en la capacidad de dudar, de cuestionar y de buscar la verdad, Ya veo. incluso cuando nos lleva por caminos inesperados. Interesante. Así, queridos oyentes, Es con verdad. esta reflexión final, Ah. llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de Don Quijote y el Eneagrama. Es cierto. Vivimos en una época que nos empuja a buscar certezas, Sí. aunque sean falsas. Ajá. Pero Don Quijote nos recuerda que la verdadera libertad Está en la capacidad de dudar, Sí. de cuestionar y de buscar la verdad, Exacto. incluso si nos lleva por caminos Ah. inesperados. ¿Y tú qué opinas? Pues, después de esta inmersión en el mundo de Don Quijote y el Eneagrama, Ajá. ¿cómo ves ahora a este icónico personaje? ¿Ha cambiado tu perspectiva? Sin duda, analizar a Don Quijote a través del prisma del eneagrama Sí. enriquece la lectura, nos permite comprender mejor sus motivaciones, Ajá. sus miedos y sobre todo su lucha interna. Y al comprender a Don Quijote, podemos comprender mejor a nosotros mismos. Exacto, porque en el fondo todos tenemos algo de Quijote. Totalmente. Todos buscamos seguridad, Sí. sentido y propósito en la vida. Ajá. Y a veces, como él, Claro. nos aferramos a ideales que nos reconfortan, aunque no se ajusten completamente a la realidad. Es cierto. Y es ahí donde reside la genialidad de Cervantes. Ya. Don Quijote nos muestra la dualidad de la naturaleza humana, la lucha constante entre la razón y la emoción. La realidad y la fantasía.
Y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias búsquedas, Exacto. sobre la importancia de mantener la mente abierta, de cuestionar nuestras certezas y de encontrar un equilibrio entre la seguridad y la aventura. Y sobre todo nos recuerda que la vida es un viaje, Claro. con sus luces y sus sombras. Un viaje que vale la pena vivir con pasión, con convicción y, ¿por qué no?, con un toque de locura. Al final, Don Quijote nos enseña que lo importante no es la meta, sino el camino. Exacto. Y que la verdadera grandeza reside en la capacidad de aprender, de crecer y de seguir adelante. Incluso cuando nuestros sueños se desvanecen. Y en encontrar la belleza en los pequeños momentos, en las conexiones humanas, y en la búsqueda constante de un mundo mejor. Una lección que sin duda merece la pena recordar. Totalmente. Y con esta reflexión final, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de Don Quijote y el Eneagrama. Esperamos que este viaje les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias creencias, motivaciones y miedos. Y a descubrir, como hizo Don Quijote en su viaje final, la belleza de una vida vivida con conciencia, valentía y un corazón abierto a lo inesperado. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta la próxima inmersión.